Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Mark Books. Yo soy Mark Bejar, lector, escritor y amante del café, y les traigo otro episodio de podcast que antes los estaba subiendo en Spotify, pero decidí comenzarlos a subir por aquí porque creo que al menos a mí el formato se me acomoda más y creo que en Spotify no es tan sencillo de encontrar ciertos podcasts. Entonces creo que esto le va a dar un poco más alcance, va a ser mucho más cómodo para todos. Así que bienvenidos de nuevo. En esta ocasión quiero hablar sobre Stephen King como autor de fantasía, porque usualmente lo relacionamos mucho con el género de terror. Entonces, pues aquí tengo algunas cosas que me gustaría mencionar. Y es que subí algunos episodios hace ya más de un mes justo a Spotify, como estaba diciendo, y pues se me olvidó hablar de esto porque quería mencionar, creo que lo mencioné en alguno de los dos episodios sobre que estaba leyendo el nuevo libro que salió, su libro más reciente, Cuentos de Hadas, y en este episodio vamos a estar abarcando un poco sobre su trayectoria como escritor de fantasía, siendo Cuento de Hadas su novela más reciente. Entonces, ¿quién es Stephen King? Creo que es un autor que no necesita presentación. Es un autor nacido en Maine, una ciudad en Estados Unidos donde, bueno, es un estado en Estados Unidos donde la mayoría de sus historias toman lugar. Y pues se ha abierto trayectoria en lo largo de estos años. Principalmente su primera novela fue Carrie, sobre la chica que tiene poderes psíquicos, y entonces cosas siniestras pasan y siguió escribiendo más que nada thriller y novela de terror. Entonces no me voy a detener mucho en su biografía porque creo que ya si estás viendo este video seguramente lo conoces, o si estás escuchándome seguramente conoces a Stephen King, pero lo que no es tan popular es su parte de la fantasía, y quiero mencionar algunas lecturas recientes. Leí el Cuento de Hadas, obviamente, leí Los Ojos del Dragón, y creo que son dos historias que son fantasía escrita por Stephen King, pero es que tienen algo muy difícil de definir, porque creo que, bueno, al menos a mí les voy a ser sincero, a mí no me gusta mucho leer fantasía porque siento que buena parte de las cosas que están escritas de fantasía actualmente pues son muy similares a lo que ya se ha escrito. Por ejemplo, Tolkien, siento que muchos parecen, ¿cómo se dicen? Remakes o retellings de historias de J.R. Tolkien. Y no me gusta tanto, o sea, prefiero leerlo a él que leer historias que ya son muy similares. Ya saben, cosas de elfos, orcos y todas esas cosas, enanos, hasta hobbits se empiezan a meter hoy en día. No me gusta tanto, lo puedo disfrutar, pero no es la lectura que estaría buscando principalmente cuando busco algo de fantasía. Por eso me voy a autores más distintos como Neil Gaiman, Philip Pullman, Michael Ende y en este caso Stephen King, que comencé a leer la fantasía de Stephen King con la saga de La Torre Oscura. La Torre Oscura es una saga, creo que de 8 libros, si no me equivoco, y nos cuenta la historia de Roland, que sería un pistolero, el último pistolero de un mundo que se llama Mundo Medio. Aquí vamos a encontrar muchísimas referencias al Señor de los Anillos, porque cuando Stephen King comenzó a escribir esto cuando tenía unos 19 años, diciendo yo quiero crear mi propio Señor de los Anillos, yo voy a crear una saga de ese nivel, y la verdad es que sí tiene ese nivel, tiene un nivel impresionante la saga de La Torre Oscura. Y lo que sucede es que Roland ha jurado encontrar la Torre Oscura y defenderla porque al parecer se está destruyendo. Alguien o algo la está destruyendo. ¿Y qué es la Torre Oscura? Se preguntarán. La Torre Oscura es en sentido metafórico y literal el pilar del universo. Es lo que sostiene todos los universos, todas las historias, todas las dimensiones. Es el lugar donde se sostiene todo eso. Y pues si se destruye eso, se destruye la existencia misma. Entonces Roland tiene que encontrar la Torre Oscura y salvarla. Y es muy interesante la saga de la Torre Oscura porque nos encontramos no solo con elementos de fantasías, de criaturas de fantasía, dragones, algunos, no sé si hay dragones, pero pues hay criaturas de fantasía que obviamente no existen en el mundo real. Pero también también magia. Nos encontramos con mucha magia, un tipo de brujería muy espeluznante, ya saben, tiene ahí unas vibras muy interesantes de terror, pero también encontramos cosas más similares con horror cósmico, con ciencia ficción. El tercer libro, que es muy bueno, mi favorito es el cuarto, mi libro favorito de la Torre Oscura es el cuarto, que sería Mago y Cristal. Ese es mi favorito, pero el tercero es mi segundo favorito y es buenísimo. Hay algunos personajes ahí de ciencia ficción impresionantes. También hay una mezcla de western
Y lo interesante es que nos cuentan el típico viaje del héroe, ya saben, que inicia en un lugar seguro. Bueno, es que sí es un viaje del héroe, pero es totalmente construido. Es una historia muy distinta a lo que ya se ha visto anteriormente. Tenemos a Roland, que ha estado vagando por el desierto intentando encontrar la Torre Oscura. O sea, ya ni siquiera está en su pueblo natal. Su pueblo natal ya se destruyó hace muchísimo tiempo. Y entonces él está vagando por el desierto intentando perseguir a un mago que sería el Hombre de Negro, un mago misterioso, y que le revele dónde está la Torre Oscura o que le dé información. De eso se trata todo el primer libro. Y lo interesante es que funciona la saga como una novela interesante, como una novela muy, muy extensa. O sea, sí es interesante, pero no era la palabra que buscaba. Como una novela muy extensa. Entonces el primer libro sería el prólogo, que son 200 páginas de prólogo más o menos, y es Roland buscando al Hombre de Negro. De eso se trata todo el libro. Son 200, 300 páginas de eso. El segundo ya sería la presentación de los personajes. Y hasta el tercero es cuando ya comienza la historia como tal. Cuando ya lo ves, cuando ya sientes que hay un poco de acercamiento hacia la Torre Oscura. Y algo interesante de las portadas en las ediciones de español es que conforme vas avanzando de tomo, sientes la Torre Oscura, o sea, aparece siempre una Torre Oscura en el fondo, cada vez se acerca más. Mientras vas avanzando, cada vez se acerca más. Eso es un detalle muy bonito que quería mencionar. Y lo que pasa con esto es que pues no sigue lo típico de una historia de fantasía. No sigue eso, el típico héroe con espada, con capa, muy bueno. Pues Roland es una persona que a veces cae mal porque se mete tanto en su objetivo de encontrar la Torre Oscura que ignora por completo a otras personas, a personas que le importan, que sabe que le importan, pero que deciden no atender en ciertas ocasiones o ignorar porque porque está muy enfocado en sus objetivos. Y pues como no hay espada, hay revólveres, son pistoleros, o sea, también tiene vibras de western, de cosas de vaqueros. También les digo, hay ciencia ficción, hay todo un multiverso extrañísimo y muchas líneas temporales, muchas dimensiones. Es una locura. Y algo interesante es que a partir de la Torre Oscura es donde surge el multiverso de Stephen King. Todo gira alrededor de la Torre Oscura. Él mismo lo dice, esta es la obra principal, esta es mi obra principal, y alrededor de todas van a girar. O sea, a partir de esta, alrededor de todas van a girar. No sé si me explico. Entonces, tanto los libros como las historias que hay dentro de ella, pues funcionan de forma literal y física como lo que rodea la Torre Oscura, ¿no? Y a partir de eso, pues surgen diferentes historias que ya todos conocemos, la de Carrie, la de It, todas esas historias que son muy comunes, las más populares, también El Resplandor. Pero también está Los Ojos del Dragón. Los Ojos del Dragón sería lo siguiente que pues más conocido de la fantasía de Stephen King. Esto justo está centrado en una parte de mundo medio, ¿no? O sea, está en el mismo universo que el de la Torre Oscura, pero muchos años antes se repiten algunos personajes, salen algunos personajes de la Torre Oscura, principalmente este sujeto que se llama Randall Flagg, que aparece en muchas de sus novelas y justo porque es un mago que tiene la habilidad de viajar por este inmenso multiverso. Entonces él sería el villano principal de esta historia de Los Ojos del Dragón, que trata sobre el rey de un pueblo, de un reino más o menos. Sí, un reino. Tiene este consejero que sería justamente Randall Flagg. Y Randall Flagg quiere verlo caer. Entonces comienza a crear un plan malvado para derrotar al rey, que involucra a sus dos hijos, uno el mayor y otro el menor, que solo uno de ellos va a heredar el trono. Entonces ahí el asunto se pone interesantísimo. Es mucho más corto. O sea, me gusta que también es autoconclusivo, ¿no? Porque algo que me estresa de la fantasía, no me estresa, solo no me gusta tanto de la fantasía contemporánea, es que ya todo es saga o una serie de libros. Entonces no puedo sentarme y leer tranquilamente una historia de de fantasía y saber que va a terminar en ese mismo tomo, sino me tengo que seguir con 5 o 10 libros de fantasía y posiblemente no sé si me vayan a gustar. ¿Sabes? Con la Torre Oscura sí lo hice porque sé que me iba a gustar, porque ya le tenía ganas desde hace tiempo. Y sí, solo leer sagas, pero tampoco me gusta abrumarme tanto de fantasía. Me gusta leer más también de ciencia ficción,
de otros géneros. O sea, me gusta experimentar bastante con el tipo de saga que leo, aunque sí principalmente es fantasía y ciencia ficción, que son los géneros que más se tienden a mover en eso. Pero el punto es que me gusta ver a veces de vez en cuando tener un libro autoconclusivo de fantasía. Siempre se aprecia. Y este pues es muy cortito, tiene también unas 300, 400 páginas y también es muy bueno. Entonces, pues sí, o sea, llegas a conocer mejor la historia de Mundo Medio, los personajes que aparecen. Es una historia muy buena, pero creo que Cuento de Hadas me gustó más, que es la novela más reciente de Stephen King. A muchas personas no les gustó porque se sentía muy extenso, porque era muy largo. Y sí, es bastante largo, quizá más de lo que debería, pero creo que es por una buena razón. Creo que es por una buena razón, y es que se centra mucho en el personaje principal, que sería Charlie Reed, y su perrita, que se llama creo que Radar. Y el paso del mundo ordinario al mundo de fantasía. Pero se toma bastante tiempo, son 300 páginas de Charlie lidiando con problemas cotidianos, con su padre, con la muerte de su madre, con un viejito que visita de vez en cuando a quien sería el dueño original de la perrita Radar, a quien prometió proteger o cuidar durante cierto tiempo. Y en esa casa, en la casa de este hombre, que no me acuerdo bien de su nombre, pero pues le vamos a decir el viejito, en su casa justamente hay un pozo, bueno, hay un cobertizo y dentro hay un pozo que sería la entrada a este mundo alterno, que es un mundo de fantasía, muy similar a algo, pónganse ustedes, a un mundo muy parecido al de Mago de Oz. Creo que a este hombre le encanta muchísimo inspirarse en cuentos clásicos de fantasía. Aquí la principal inspiración es el Mago de Oz. Y es bastante extenso porque busca explorar tanto el mundo ordinario como el mundo de fantasía. Y el mundo de fantasía pues tiene una historia, un lore muy extenso. Y además hay otro mundo por aparte que no voy a mencionar porque sería más o menos spoiler. Pero pues también se aborda ese mundo. Entonces es muchísimo contenido, pero tampoco se siente como si Stephen King en cada página te intentara forzar que esto funciona así, esto y así, esto. O sea, ya saben, como dar explicaciones muy detalladas sobre cómo funciona el mundo, sino lo hace de forma muy natural. O sea, lo hace mediante personajes, mediante diálogos, mediante acciones. O sea, no es una forma en la que se sienta pesada la novela, ¿no? Solo por la extensión. Y también creo que algo que aprovecha mucho Stephen King, y eso me encanta bastante, es que cuando está escribiendo fantasía, tiende a abordar ciertos temas con mucha naturalidad porque sabe a qué público le está apuntando. Entonces no profundiza tanto en la magia, por ejemplo. En los sistemas de magia nada más existe la magia como tal, porque todos tenemos una idea general de magia, o todos tenemos una idea general de elfo o de hada. Entonces nada más menciona cómo se ven, cómo lucen. Entonces, de hecho no lo menciona, o sea, lo menciona muy superficialmente, es a lo que me refiero. No profundiza tanto en el concepto de hada general, porque es algo que ya todos conocemos. Y lo transforma más que nada dándole un cierto pues protagonismo a estos personajes y profundiza mucho en ellos, porque eso es algo que creo que a todos nos gusta de este autor, que profundiza y desarrolla muy bien a sus personajes y les da una personalidad muy distintiva. Entonces ese es un punto que me gusta mucho de él cuando escribe fantasía. También La Torre Oscura tiene unos personajes impresionantes. Los protagonistas me caen súper bien y les tengo muchísimo cariño. Y también algo que me gusta es que tampoco es una vibra, es lo que les estaba intentando decir, es una vibra que no siento con otros autores de fantasía contemporáneos. Es esa vibra más oscura que tiene Stephen King, que aún siendo fantasía, aún siendo pues un cuento de hadas, tiene esa vibra oscura y siniestra en las novelas, que no es necesariamente terror, no termina siendo algo tipo grimdark, perdón, creo que se dice grimdark, sí. No termina siendo algo así para nada. O sea, casi no hay terror en esas historias, sino hay cosas creepy que te ponen los pelos de punta de vez en cuando. Y no son tan, o sea, sí hay cosas explícitas, que es lo que hace que sea la historia un poco más oscura, pero es algo que encontrarías en cualquier otra historia de fantasía para adultos. Pero está ese aire de Stephen King en ellas, ese aire oscuro que no sé muy bien definir porque nada más lo identifico con Stephen King. Entonces,
esto le suma muchísimos puntos, es algo que me encanta ver. Y la verdad no entiendo por qué este hombre no escribe más fantasía. O sea, escribe muy bien fantasía y me gusta mucho cómo lo hace. Siento que además de iba a decir ciencia ficción, no, terror y thriller, creo que le podría... A mí me gustaría leer más de fantasía, porque además pues La Torre Oscura termina siendo una historia de fantasía, y como todo gira alrededor de La Torre Oscura, hace mucho sentido que los ojos de dragón que los ojos del dragón, perdón, y Cuento de Hadas hagan menciones o referencias a ciertas partes de La Torre Oscura. Y eso es algo que emociona mucho, ¿no? Eso es algo que me emociona mucho. Y en general toda la obra de Stephen King está lleno de menciones a La Torre Oscura. Denme un momento, necesito tomar agua. Ya. Y eso es lo que más me encanta. Eso es lo que me gusta tanto de Stephen King. Me encantaría que sacara más libros de fantasía, o me encantaría poder conocer algunos autores similares. Me han recomendado algunos últimamente, pero ahorita creo que prefiero leer El Señor de los Anillos. O sea, les mencioné en unos videos que conseguí los libros del Señor de los Anillos, me los regalaron. Entonces próximamente los estaré leyendo. Y fuera de eso, no tengo ni idea de qué libros de fantasía o qué sagas de fantasía debería leer. Así que si les gustaría que reseñara algún libro, o que compartiera alguna lectura, o simplemente me recomiendan algún libro o saga de fantasía, pues déjenlo en los comentarios. Y creo que ya eso es lo único que quería decir sobre Stephen King. En conclusión, me parece un autor impresionante, que tiene muchísimo potencial, que explota al máximo su potencial más bien, y que le da para todo. O sea, también he leído cosas de ciencia ficción, como relatos de ciencia ficción, no de fantasía, de ciencia ficción, y también le quedan impresionantes. Es un maestro de contar historias y me encanta, y se entiende por qué es tan popular. Entonces, eso sería todo por el video de hoy. Les recomiendo mucho las lecturas: Cuento de Hadas, La Torre Oscura, la saga de La Torre Oscura, y Los Ojos del Dragón. Esos 3 libros, la saga y los 2 libros son buenísimos, no se van a arrepentir para nada de leerlos. Y pues el Cuento de Hadas es el más reciente, es el libro más reciente de Stephen King, así que ahorita lo van a ver por todos lados. Muchas gracias por escucharme. Creo que estaré subiendo por aquí los episodios, ya no sé si use Spotify, pero pues nos estamos viendo por aquí, por Instagram. Síganme en mi Instagram, síganme en TikTok, en Facebook, ya estoy mucho más activo por ahí. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de este bellísimo podcast. Adiós.